Fui el hijo olvidado toda mi vida, hasta que mi padre murió. Me desheredó por completo y lo dejó todo a mi hermana favorita. Pero nadie imaginaba la venganza que yo tenía preparada. Desde niño supe que en mi casa no había igualdad. Mi hermana Laura era la consentida, la luz de los ojos de mis padres. Yo, era solo el otro hijo. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Cuando tenía 6 años, llegué emocionado a mostrarle a mi padre un dibujo que había hecho en la escuela. Me esmeré horas con crayones, pensando que me felicitaría. Él apenas lo miró y dijo: «Está bien, pero mira lo que trajo Laura». Ella había hecho un simple garabato con corazones y letras torcidas que decían papá. Él lo colgó en la sala, orgulloso, mientras el mío lo dejó tirado en la mesa. Ese día aprendí lo que era la indiferencia. De ahí en adelante, la historia siempre fue la misma. En las reuniones familiares, mis padres presumían cada logro de Laura. «Miren. Sacó 9 en matemáticas, es una genia». Si yo llegaba con un 10, la respuesta era: «Bueno, es tu obligación». Cuando había regalos, Laura recibía juguetes caros, bicicletas, muñecas importadas. A mí me daban ropa, para que no gastes tanto. Si ella enfermaba, todo el mundo corría a atenderla. Si yo me enfermaba, me decían: «No exageres, ya se te pasará». Yo no era un hijo, era una sombra. El tiempo pasó y la diferencia se volvió aún más cruel. Laura siempre tuvo el camino pavimentado, clases particulares, viajes de intercambio, ropa de marca. Yo en cambio tenía que trabajar medio tiempo para pagarme mis propios libros de la universidad. Lo más irónico era escuchar a mis padres decir: «Queremos que ambos tengan las mismas oportunidades». Pero en la práctica, yo sabía que nunca iba a competir con la perfección que habían construido alrededor de mi hermana. Me dolía especialmente la relación con mi padre. Con Laura era cariñoso, bromista, protector. Conmigo, apenas un hola seco, un consejo lanzado con desgano, o un reproche. Nunca un «estoy orgulloso de ti». Jamás un abrazo espontáneo. El momento que terminó de marcarme fue cuando cumplí 18 años. Yo soñaba con que mi padre, por primera vez, me dijera algo bonito, algo que me hiciera sentir visto. Laura organizó una fiesta sorpresa, para ella misma, porque mi cumpleaños coincidía con la fecha de entrega de un premio que había ganado en su colegio. Ese día mi padre brindó por su hija brillante. Nadie mencionó que también era mi cumpleaños. Ni un pastel, ni una vela. Esa noche lloré en silencio, jurándome que nunca olvidaría cómo me habían hecho sentir. Con los años intenté hacer mi vida aparte. Estudié una carrera distinta, me mudé de casa, construí lo poco que podía con mi esfuerzo. Pero aunque me iba decentemente bien, mis padres siempre encontraban forma de menospreciarlo. «Tu hermana ya tiene auto nuevo. Mira, ella viaja a Europa, tú deberías esforzarte más». Nunca era suficiente. Nunca. Lo más doloroso es que, en el fondo, yo lo seguía queriendo. Pese al desprecio, pese a las comparaciones, seguía buscando una mirada de aprobación, una palabra de cariño. Siempre esperé que algún día, aunque fuera tarde, mi padre me viera con orgullo. Pero lo que yo no sabía era que ese día nunca llegaría. Que, incluso en su lecho de muerte, él seguiría confirmando que yo solo era el hijo olvidado. El día que mi padre enfermó, algo dentro de mí se quebró. Por más que siempre me había tratado como una sombra, era mi padre. La noticia de que tenía una enfermedad degenerativa me golpeó como un martillo en el pecho. Durante meses, lo acompañé en silencio. Yo era el que lo llevaba a los hospitales, el que le preparaba comidas especiales porque apenas podía digerir ciertos alimentos, el que pasaba noches en vela escuchando su respiración entrecortada para asegurarme de que siguiera vivo. ¿Y Laura? Ella venía de vez en cuando, siempre con la misma rutina, entraba con regalos costosos, hablaba 20 minutos, se tomaba una foto para subir a redes sociales, y se iba a sus viajes. Mi padre, en su ingenuidad, o en su ceguera, siempre decía lo mismo. «Qué suerte tengo de tener a una hija como Laura. Siempre pendiente, siempre presente». Yo lo miraba en silencio, con el corazón ardiendo. ¿Presente? ¿Pendiente? Si la que estaba ahí a las 3 de la mañana limpiándole el sudor de la frente era yo.
Pero nunca, jamás, escuché un gracias hacia mí. Cuando finalmente llegó el día de su muerte, la casa estaba llena de familiares, llorando, consolándose entre ellos. Yo me sentía vacío. No lloraba como los demás. Mis lágrimas se habían gastado mucho antes, en esas noches solitarias donde me preguntaba por qué no era suficiente para él. El funeral fue un espectáculo extraño. Todos hablaban maravillas de Laura. Que era el orgullo de papá, que había heredado su fuerza, que era su tesoro más grande. A mí me daban palmaditas en el hombro, como si yo fuera un primo lejano, alguien de relleno. Nadie mencionaba que había sido yo quien lo acompañó en su agonía. Ese día comprendí que, incluso en la muerte, seguía siendo el hijo invisible. Pasaron unas semanas hasta que nos citaron para la lectura del testamento. Era un despacho elegante, con paredes de madera y cuadros de paisajes. El abogado, un hombre mayor de lentes gruesos, nos pidió que nos sentáramos. Mi corazón latía con fuerza. En el fondo, tenía una esperanza absurda, que después de todo, mi padre me reconociera. Que, aunque en vida nunca me lo dijera, hubiera dejado algo para mí como señal de que sí me quería, de que sí me veía. El abogado comenzó a leer con voz monótona. Yo, fulano de tal, en pleno uso de mis facultades, dispongo que mis bienes pasen a. Hice una pausa en mi respiración. Y entonces escuché las palabras que me destrozaron. Toda mi herencia, propiedades, vehículos, cuentas bancarias y acciones pasarán íntegramente a mi hija Laura. Un silencio pesado llenó la sala. Yo no podía moverme. Sentía que el aire desaparecía. El abogado prosiguió, casi sin emoción. ¿A mi hijo? Eso era todo. Ni una casa, ni un terreno, ni siquiera un objeto simbólico. Nada. Lo que me dolió no fue el dinero. Lo que me mató por dentro fue la confirmación de que, hasta su último aliento, mi padre nunca me vio como un hijo digno de ser recordado. Recuerdo la sonrisa satisfecha de Laura en ese momento. Se inclinó hacia mí y susurró. Supongo que papá sabía quién realmente lo merecía. Sentí que me ardían las venas. Quise gritar, pero mi madre me miró con frialdad y dijo en voz alta. Tu padre tenía razón. Tu hermana siempre fue la que nos dio orgullo. Tú sabrás arreglártelas. En ese instante comprendí la verdad. No solo había perdido a mi padre, ya nunca había tenido una familia. Me levanté, con las manos temblando, y salí del despacho. Afuera llovía con fuerza, y cada gota que me golpeaba la piel parecía repetir lo mismo, no eres nada. No eres nadie para ellos. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde mi adolescencia. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a arder en mí, una furia contenida que había sido alimentada durante años. Si ellos me habían condenado al olvido, si me habían enterrado vivo, entonces yo encontraría la forma de renacer de esas cenizas. Lo que ellos no sabían es que yo guardaba secretos. Secretos capaces de destruirlos a todos. Y ese fue el inicio de mi venganza. Salí de la oficina del abogado con las piernas temblando. Afuera seguía lloviendo, y cada gota me golpeaba como si fueran agujas que me repetían una sola verdad. Yo no significaba nada para ellos. Caminé sin rumbo por las calles, empapado, con la carta del testamento aún en mis manos. Leía una y otra vez esas palabras frías. A mi hijo, le deseo lo mejor en su vida. Ni siquiera había tenido la decencia de escribir mi nombre. Era como si yo fuera un extraño, un invitado molesto al que se le daba una despedida de cortesía. Esa noche, cuando volví a casa, me encontré con Laura celebrando con mi madre. Sí, celebrando. Habían abierto una botella de vino caro, brindaban riendo como si hubieran ganado la lotería. Yo entré en silencio, y Laura, con una copa en la mano, me miró con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Ay, hermano, no te lo tomes tan personal. Papá simplemente reconoció el esfuerzo. Yo siempre fui la que se sacrificó, la que estuvo a su lado. Casi me atraganté de rabia. ¿Sacrificio? ¿Ella? La que viajaba cada 2 meses, la que apenas aparecía para las fotos, la que no sabía ni siquiera qué medicinas tomaba mi padre. ¿Esa era la hija sacrificada? Mi madre intervino, con ese tono seco que siempre usaba conmigo. Ya basta, no armes una escena.
Tu padre sabía lo que hacía. Tú eres fuerte, independiente, sabrás salir adelante sin necesitar nada de nadie. Tu hermana, en cambio, merece estar tranquila. La palabra merece me atravesó como un cuchillo. ¿Y yo qué merecía? ¿Años de indiferencia? ¿Ser la sombra que cuidaba en silencio mientras mi hermana era alabada? Me encerré en mi habitación esa noche, y lloré. Sí, lloré como un niño. Porque, aunque toda mi vida había estado acostumbrado al desprecio, todavía guardaba una pequeña esperanza de que, en su final, mi padre me reconociera. Pero no, hasta su último aliento había preferido a Laura. Entre lágrimas, comencé a recordar cada momento en que me hicieron sentir menos. El dibujo que nunca colgaron en la pared. Los cumpleaños en los que nadie me cantó porque coincidían con algún logro de mi hermana. Las veces que llevé dinero a casa de mis trabajos pequeños, y me dijeron que eso no alcanzaba para nada. Las noches en que me quedaba cuidando a mi padre enfermo, y al amanecer escuchaba: menos mal que Laura pasó ayer un rato, eso sí lo valoro. Cada recuerdo era como gasolina ardiendo dentro de mí. Fue en ese instante, entre el dolor y la rabia, que lo comprendí. No era yo el problema. Eran ellos. Yo nunca fui insuficiente. Ellos nunca quisieron verme. Y lo que comenzó como un llanto de impotencia, se transformó en un fuego que me consumía el pecho. Un fuego que me susurraba: ya basta de ser la sombra. Es hora de que ellos prueben su propia medicina. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, planeando, recordando los secretos que había guardado de mi padre, las cosas turbias que nadie más sabía. Por primera vez en mi vida, ya no me sentí débil. Por primera vez en mi vida, pensé: voy a vengarme. Y cuando lo haga, no van a olvidarlo jamás. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron los más oscuros de mi vida. Mi hermana celebraba sus viajes, sus lujos, sus casas recién heredadas. Publicaba fotos en redes sociales con frases ridículas como: lo que se trabaja, se gana, cuando yo sabía perfectamente que ella no había movido un dedo para merecer nada. Mi madre, mientras tanto, se comportaba como una reina al lado de su hija prodigio. Cada vez que me veía, me lanzaba miradas frías, como si yo fuera un extraño, como si nunca hubiera compartido con ellos la misma sangre. Pero yo no me quedé hundido. No. Algo dentro de mí había despertado. Una voz interior que me repetía: ellos te enterraron, pero no saben que las cenizas también pueden arder. Recordé entonces algo que había guardado en silencio durante años. Cuando mi padre enfermó, me pidió ayuda varias veces para organizar papeles y trámites. Nunca confiaba en extraños, y aunque me trataba como si fuera invisible, siempre terminaba usándome como un asistente silencioso. Gracias a eso, tuve acceso a documentos, carpetas, y hasta claves de correos. Descubrí cosas turbias. Propiedades compradas con dinero de dudosa procedencia. Cuentas bancarias en el extranjero que nadie sabía. Negocios oscuros con socios que no querrían ver sus nombres expuestos. En su momento no dije nada, porque todavía me quedaba la ingenuidad de pensar: si hago esto por él, quizá algún día me lo agradecerá. Pero ahora, esos secretos se convirtieron en armas. Y yo tenía la mano perfecta para dispararlas. Sabía que la venganza no podía ser apresurada. Si quería derrumbarlos, tenía que hacerlo con paciencia, como quien teje una telaraña alrededor de su presa. Así que fingí indiferencia. Cuando Laura me llamaba para presumir sus viajes o sus compras, yo solo respondía con un seco: qué bien, me alegra por ti. Ella pensaba que me había resignado. Mi madre también lo creía. Y eso me dio la ventaja: nadie sospechaba lo que estaba tramando. Comencé a moverme en silencio. Fui a visitar a algunos antiguos socios de mi padre. Gente con la que había hecho tratos turbios. Sabía que ellos no querían que ciertos documentos vieran la luz. Me presenté ante ellos con pruebas en mano, contratos firmados, transferencias ocultas, nombres y fechas. Les dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió: no se preocupen, yo no quiero exponerlos, siempre y cuando entiendan que mi silencio tiene un precio. No tardaron en ceder. Algunos me pagaron sumas importantes para que esos documentos desaparecieran. Otros me ofrecieron favores, contactos, recursos.
Yo, el hijo olvidado, comenzaba a acumular poder en las sombras. Mientras tanto, empecé a seguir el rastro de mi hermana. No fue difícil, era tan arrogante que dejaba todo en bandeja. Fotos de viajes, compras costosas, movimientos bancarios que presumía sin darse cuenta. Con ayuda de un contacto que había hecho en un banco, logré conseguir estados de cuenta. Ahí estaba, movimientos irregulares, transferencias desde las cuentas heredadas hacia paraísos fiscales, gastos que no podía justificar. Sabía que si esas pruebas salían a la luz, no solo perdería todo, también enfrentaría problemas legales. Pero yo no quería simplemente arruinarla en silencio. No. Yo quería que todos vieran la verdad. Que la imagen perfecta de la hija ejemplar se desplomara frente a la misma familia que me había humillado toda mi vida. Así que diseñé un plan. Esperaría el momento perfecto, un evento donde estuvieran todos, donde Laura se sintiera segura, orgullosa, intocable. Y justo en ese instante, revelaría todo. Soñaba con ese momento todas las noches. Imaginaba sus caras al descubrir que la hija prodigio era, en realidad, cómplice de negocios sucios. Imaginaba la expresión de mi madre, cuando se diera cuenta de que el hijo que siempre despreció era el único que tenía el poder de destruirlo todo. Mientras esperaba la ocasión perfecta, fui recopilando más pruebas. Grabaciones, correos, documentos firmados. Hice copias digitales y físicas, guardadas en lugares seguros. No podía arriesgarme a que alguien intentara silenciarme. Cada noche, cuando repasaba mis archivos, sentía que la rabia que me había consumido se transformaba en algo nuevo, en poder. Era como si, después de una vida de desprecios, al fin yo tuviera el control. Y lo más irónico era que nadie sospechaba nada. Laura seguía publicando fotos con frases como Dios recompensa el esfuerzo, mientras yo sabía que pronto iba a caer como nunca imaginó. Esa paciencia, esa espera calculada, fue la que hizo que mi venganza se gestara como un veneno lento, inevitable. Yo ya no era el hijo olvidado. Yo me estaba convirtiendo en el fantasma que los perseguiría hasta destruirlos. El momento llegó antes de lo que esperaba. Mi hermana decidió organizar una fiesta de cumpleaños en la mansión principal que había heredado. Invitó a toda la familia, a los amigos de siempre, incluso a algunos socios de mi padre. Era el evento perfecto, un escenario lleno de testigos, la cúpula del círculo social que tanto la había alabado durante toda su vida. Cuando recibí la invitación, pensé en rechazarla. Pero después sonreí. Era la oportunidad que había estado esperando. La casa estaba llena de luces, decoraciones caras, música suave de fondo. Laura se paseaba con un vestido rojo brillante, rodeada de aduladores que no dejaban de repetirle lo maravillosa que era. Mi madre la miraba con orgullo, como si estuviera viendo a una reina en su trono. Yo, en cambio, pasaba desapercibido. Nadie me saludaba con entusiasmo, nadie me buscaba para conversar. Era el invitado incómodo, el hijo olvidado. Y justamente eso me daba la ventaja, nadie sospechaba que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando llegó el momento del brindis, Laura tomó el micrófono con una copa en la mano. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Este ha sido un año difícil, pero también un año de bendiciones. Mi padre me dejó la responsabilidad de continuar con su legado, y prometo honrarlo siempre. Los aplausos llenaron la sala. Yo apreté los puños. Ese legado estaba construido sobre mentiras, sobre negocios sucios, sobre sacrificios que yo había hecho y que nunca fueron reconocidos. Entonces pedí el micrófono. Hubo un silencio incómodo. Nadie esperaba que yo hablara. También quiero decir unas palabras, dije, con una sonrisa calma. Mi madre frunció el ceño. Laura me miró con esa típica mezcla de lástima y desprecio. Pero el anfitrión cedió el micrófono. Respiré hondo. Y comencé. Quiero brindar por mi hermana, la favorita de mi padre, la hija ejemplar. Pero también quiero compartir con todos algo que quizá no saben. Porque, detrás de todo este brillo, hay una verdad que ha estado oculta. Algunas personas rieron nerviosamente, pensando que era una broma. Yo saqué de mi bolsillo unos sobres con documentos y los levanté frente a todos. Mi padre no solo era el hombre honorable que muchos creían. Tenía negocios ocultos, cuentas secretas,
propiedades compradas con dinero ilegal. ¿Y adivinen quién se benefició de todo eso? Sí, mi querida hermana Laura. Un murmullo estalló en la sala. Los rostros cambiaron, sorpresa, incredulidad, tensión. Laura se quedó congelada, con la copa en la mano, incapaz de articular palabra. Saqué unas copias y las repartí entre algunos presentes. Eran transferencias, contratos, pruebas de movimientos ilegales. Aquí están los documentos. No son rumores. Son hechos. Y ahora, toda la herencia que ella presume, está manchada. Mi madre se levantó gritando. Mientes, quieres arruinarla porque estás celoso, siempre fuiste un resentido. Pero era demasiado tarde. Varias personas ya estaban leyendo los papeles, murmurando entre ellas. Algunos grababan con sus teléfonos. Los socios de mi padre palidecieron, porque también veían sus nombres en los contratos. Laura finalmente reaccionó. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia. Esto es un montaje, tú siempre fuiste un envidioso, no soportas que papá me quisiera más a mí. Yo me acerqué lentamente, la miré a los ojos y le respondí con calma. Tienes razón. Papá siempre te prefirió. Pero ahora todos sabrán la clase de persona que realmente eres. La fiesta terminó en caos. Algunos invitados se fueron de inmediato, murmurando con desprecio. Otros se quedaron discutiendo. Los socios de mi padre salieron apresurados, con rostros de preocupación. Los días siguientes fueron un infierno para Laura. La noticia se filtró, documentos comprometidos, pruebas de movimientos sospechosos, vínculos con negocios turbios. La imagen de la hija perfecta se desplomó. Las cuentas fueron investigadas, algunas congeladas. Varias propiedades quedaron en revisión legal. Los mismos que antes la elogiaban, ahora la señalaban con el dedo. De ser la orgullosa heredera pasó a ser la vergüenza de la familia. Yo, mientras tanto, observaba en silencio. Cada caída, cada lágrima, cada súplica de Laura era el reflejo exacto de lo que yo había sentido toda mi vida: humillación, impotencia, dolor. Ese día entendí que mi venganza no era solo quitarles lo que tenían. Era devolverles todo lo que me habían hecho sentir, multiplicado por 1000. Los días después de la fiesta fueron como ver un castillo derrumbarse piedra por piedra. Mi hermana, la que siempre se creyó intocable, comenzó a perderlo todo. Primero fueron los rumores en la familia. Los primos, tíos y conocidos que antes la adoraban, ahora la evitaban. Cada llamada que recibía era un reproche, un ¿qué hiciste?, un ¿cómo pudiste? Después vino la prensa local. Los documentos que yo había dejado casualmente en manos de personas influyentes se filtraron. Los titulares aparecieron con frases como: escándalo en herencia familiar, investigan propiedades y cuentas sospechosas. El apellido que mi padre tanto cuidó ahora era sinónimo de vergüenza. Y luego llegaron las autoridades. Cuentas congeladas, auditorías, abogados. Todo lo que mi hermana había heredado se convirtió en una carga pesada. Sus viajes, sus lujos, sus fiestas, todo se detuvo de golpe. Mientras ella se hundía, yo ascendía. Con el dinero que había conseguido de los antiguos socios de mi padre, invertí en un negocio propio. Era pequeño al principio, pero creció rápidamente gracias a los contactos que había ganado en el proceso. Pasé de ser el hijo invisible a un hombre respetado en mi comunidad. La misma familia que me había despreciado empezó a buscarme, a invitarme a reuniones, a tratarme con una calidez falsa que me daba náuseas. Pero yo no olvidaba. Cada sonrisa hipócrita solo me recordaba todas las veces que me dejaron de lado. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Su voz ya no era la de la mujer arrogante, sino la de alguien derrotado. Hermano, por favor. No sé qué hacer. Estoy perdiéndolo todo. Necesito tu ayuda. Sé que tú tienes dinero ahora, sé que puedes apoyarme. Me quedé en silencio unos segundos, saboreando cada palabra. Toda mi vida la escuché presumir, burlarse, minimizar mis logros. Y ahora estaba pidiéndome ayuda como si yo fuera su salvador. ¿Y por qué debería ayudarte?, le respondí, con una calma que la desarmó. Ella comenzó a llorar. Su voz se quebraba entre sollozos.
Porque somos hermanos. Porque, a pesar de todo, somos familia. No me dejes sola en esto. Su familia, esa palabra que tanto me dolió toda mi vida. Decidí verla en persona. Nos encontramos en un café discreto, lejos de la ciudad. Cuando llegó, ya no parecía la mujer poderosa y altiva que yo recordaba. Su maquillaje estaba corrido de tanto llorar, sus manos temblaban, y sus ojos me suplicaban de una forma casi patética. Por favor, dijo, apenas sentándose frente a mí. Ayúdame. Tú no entiendes lo que estoy pasando. La miré fijamente. Y en mi mente comenzaron a pasar los recuerdos. El dibujo que mi padre nunca valoró. Los cumpleaños olvidados. El testamento que me borró como si no existiera. Su sonrisa en la oficina del abogado, disfrutando mi humillación. Respiré hondo y le respondí, con voz fría como el hielo. Claro que entiendo, Laura. Porque lo que tú sientes ahora, es lo mismo que yo sentí toda mi vida. Invisible. Humillado. Olvidado. Ella intentó tomarme la mano, pero yo la retiré de inmediato. Ahora sabes lo que se siente vivir en la sombra. ¿Y sabes qué? No pienso rescatarte. Porque yo ya me rescaté solo. Me levanté de la mesa, dejándola allí, llorando, desesperada, con la mirada de alguien que finalmente comprendía lo que había perdido. Con el tiempo, mi hermana se hundió en la ruina. Perdió las casas, los autos, el dinero. Incluso perdió a muchos de sus amigos, que solo estaban con ella por conveniencia. Mi madre, incapaz de soportar la vergüenza, se alejó también. Ya no era la orgullosa matriarca que presumía a su hija favorita. Ahora era una mujer envejecida por el deshonor. Yo, en cambio, prosperé. No solo económicamente, sino como persona. Aprendí a valorarme, a no necesitar la aprobación de nadie. Ya no era el hijo olvidado. Era el hombre que se levantó desde el desprecio para tomar el control de su destino. Y aunque muchos dicen que la venganza no sana, yo no estoy de acuerdo. Cada lágrima de mi hermana fue un recordatorio de que, por fin, el equilibrio se había restaurado. A veces, en silencio, me pregunto si fui demasiado duro. Pero luego recuerdo la frialdad en los ojos de mi madre, la sonrisa arrogante de Laura en la oficina del abogado, las palabras crueles que me marcaron desde niño. No, no fui duro. Fui justo. La diferencia es que yo aprendí a sobrevivir sin ellos. Y ahora, son ellos quienes no pueden sobrevivir sin mí. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides seguirme en mi página y en mi canal de YouTube para más historias llenas de drama, traiciones y finales inesperados.